Bienvenidos nuevamente a este segundo video del curso de Economía Clásica en el que trataremos la cuestión relacionada con el método. La idea aquí es mirar el método dentro de las ciencias, dentro de todas las ciencias, y después mirar la importancia de la abstracción progresiva dentro de las ciencias económicas como concepto más relevante. Vamos a ver otros aspectos de la concretización progresiva y la validación, pero lo importante es la abstracción progresiva. Entonces espero que disfruten este nuevo material y muchas gracias. El principal propósito es explicar el concepto de abstracción progresiva, el concepto de concretización progresiva y el de validación empírica. En el método, entonces recuerden, en el capítulo del profesor Bolaños, él empieza dándoles primero una introducción, que es muy importante que la tengan en cuenta. Pues en la introducción nos hablan de la importancia del método. ¿Por qué es importante el método? Porque, como sabemos, los individuos siempre han tratado de comprender el entorno. ¿Por qué es necesario comprender el entorno? Para poder adaptar el entorno a las necesidades o para nosotros adaptarnos al entorno. Entonces, para poder comprender el entorno tenemos que tener conocimiento sobre ese entorno. Y para adquirir el conocimiento entonces se necesita un método. Listo, o sea que un método, como les dice el profesor Bolaños en el texto, pues no se adquiere con la simple contemplación de la realidad, sino que se necesita tener un método para poder adquirir el conocimiento. En el texto recuerden que les dan unas definiciones al principio de lo que es el método, digamos en términos vulgares. Y entonces les dicen que un método es una serie de procedimientos con el propósito, pues con algún propósito determinado o con un fin. Entonces hay método para muchas cosas. Hay métodos para hacer una torta, hay métodos para hacer un blue jean, hay métodos para hacer unos zapatos. Entonces es una serie de procedimientos con el propósito de que hacer unos zapatos, una camiseta. Entonces eso es, pero en términos vulgares. Ya cuando él lo acerca más al aspecto científico nos dice, bueno, método, entonces podemos decir que en la definición de método podemos decir, es una serie de pasos también, pero con el propósito de hallar o de buscar la verdad. Entonces aquí ya nos incluyen la cuestión de la verdad o lo que es falso, que es la búsqueda de los aspectos científicos. Pero también en el texto entonces nos dicen, no podemos caer en una idea muy simplista de lo que es método con ese tipo de definiciones, porque no podemos olvidar algo que en esas definiciones como que no tienen en cuenta o no resalta, y es la participación del individuo, pero del individuo como investigador o como quien tiene la necesidad de adquirir el conocimiento. Entonces en ese sentido lo que ellos nos dicen, vean, más bien se debe contemplar un método como una estrategia de conocimiento. Y entonces ya cuando hablan de estrategia de conocimiento, alguien tiene que implementar la estrategia. Se nos dice, esa estrategia, ¿quién la implementa? Alguien que tiene un conocimiento previo, ¿cierto? Que ha estudiado el tema, pero que quiere seguir adquiriendo conocimiento. Entonces es indispensable porque en esa definición ya nos hablan de un individuo que hace un proceso de planeación consciente y estudiado. Entonces ahí es donde nos dicen ya más o menos, nos empiezan a caracterizar y hablarnos de lo que es el método. Ahora recuerden que métodos no hay, según lo que miraron también del texto de Bunge, que es el complementario, no hay un método que sea infalible. Esto porque no hay verdades absolutas. Entonces siempre hay que estar replanteando y ajustando los métodos y a medida que se adquiere más conocimiento, pues se va mejorando en ese aspecto. Pero aunque no hay un método que sea totalmente infalible, la comunidad de científicos sí dicen que hay unos procedimientos generales que se pueden tener en cuenta para uno tener como una guía o un faro en el proceso de adquirir conocimiento. En ese sentido surge el concepto de la epistemología constructivista. Recuerden que esto tiene una raíz kantiana, en el sentido de que había una discusión antes de Kant entre los empiristas y los racionalistas, por medio de la cual cada uno decía que tenía la razón en la forma de cómo se podía adquirir el conocimiento. Y lo que nos viene a decir Kant es que los dos pues, estaban equivocados en el sentido de que los dos conjuntamente tenían la razón, o sea que las dos teorías se podían mezclar. Entonces las teorías racionalistas con las teorías empiristas. Y eso es lo que trata de hacer Kant y es lo que se conoce ahorita como
la epistemología constructivista, y lo que dice es que el conocimiento se adquiere está en permanente construcción. Ahora, ese enfoque de epistemología constructivista entonces dice que nosotros podemos considerar 2 etapas para poder ir adquiriendo el conocimiento, y esas 2 etapas, digamos que la primera etapa es la etapa imaginativa y la segunda etapa es lo que se conoce como la etapa crítica. La etapa imaginativa es hipotético-deductiva, entonces está muy asociado con los aspectos teóricos y abstractos, mientras que la etapa crítica es la comprobación de esas teorías. Entre esas 2 etapas se va adquiriendo entonces el conocimiento. Ahora la cuestión es que nosotros, de acuerdo a la propuesta del profesor Bolaños, vamos a dividir esas 2 etapas en lo que se conocen como 3 fases. Entonces, una fase va a ser lo que conocemos como la abstracción progresiva. Esa va a ser la primera fase. La segunda fase va a ser lo que se conoce como concretización progresiva. La cuestión es que la abstracción progresiva y la concretización progresiva están asociadas con la etapa imaginativa o hipotético-deductiva principalmente, mientras que la tercera fase va a ser lo que se conoce como validación empírica, y esa va a estar relacionada con la etapa crítica. Entonces nosotros aquí el alcance del tutorial, como dijimos al principio, es explicar principalmente el proceso de abstracción progresiva, que es, digamos, la primera fase. Entonces ya sabemos que esa fase arranca en el diagrama que ustedes conocen, que está en el texto del profesor Bolaños, dice que es el recorrido que se hace desde la realidad compleja hasta la teoría general o representación simplificada. Recuerden que aunque el recorrido dice que es desde la realidad compleja a la teoría general, no partimos de la realidad compleja, porque eso es la que se pretende entender. No podemos entender nunca toda la realidad, entonces de ahí no podemos partir para la cuestión del conocimiento. Eso siempre lo dicen porque nos dicen que la mente humana es limitada y no puede comprender todos los aspectos de la realidad que están pasando en un determinado momento y explicarlo. Entonces, como no partimos de ahí, ellos dicen que partimos es de lo que se conoce como una realidad figurada. La realidad figurada es una figura mental. Recuerde que esa figura mental la hacemos nosotros, es lo que los sentidos captan o la primera impresión que se tiene de la realidad. Y los sentidos lo ordenan, surge la necesidad de empezar a ordenarlo de acuerdo a los cuadros de lectura que se tienen en la mente. Esa es la primera parte, esa figura mental o esa realidad figuradora. Como es la primera impresión que tenemos, esa realidad figurada es caótica. Listo, entonces surge la necesidad de organizarla, ordenarla. Para organizarla, ordenarla, entonces nosotros empezamos con el proceso de abstracción. El proceso de abstracción consiste en, de eso que captan los sentidos, recoger lo que es más significativo o lo que se considera que es más importante para el análisis y dejar a un lado lo que no es, lo que se considera que no es importante. Entonces es el primer paso, por esa necesidad de entender ese fenómeno. Ahora, después de esa abstracción, surge la necesidad de categorizar. Y ya sabemos que inicialmente hay categorías lógicas y después hay lo que son categorías simples asociadas pues al objeto principalmente científico que uno tiene. Entonces digamos que las categorías lógicas lo que permiten es no llegar a un nivel de no coherencia. Sí, entonces esas categorías lógicas lo que nos permiten es ordenar de una manera coherente, lógica. Mientras que las categorías simples lo que nos va a permitir es, digamos, clasificar o ir categorizando lo que captan los sentidos pues de acuerdo al objeto o el interés que tenemos. Por ejemplo, en economía nuestras categorías son las variables y las variables económicas que ya dijimos que son cuantificables, entonces son principalmente precios, tasas de interés, entonces esas son las categorías. Con esas categorías, cuando hacemos esas categorías simples, surge la necesidad de darle un significado y de comprender dichas categorías y de comprenderlas tanto en su nivel individual como
en el conjunto, en la relación con las demás categorías. Después de que hacemos eso, después de que las comprendemos, las podemos relacionar, entonces ya estamos empezando a crear un modelo o una teoría general que nos permite comprender todo el fenómeno. Y ahí es donde llegamos ya a la representación simplificada. Y hasta ahí ese sería el propósito del tutorial del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial.